Muy bien, entonces comenzamos la segunda lección de nuestro seminario bíblico correspondiente a la eclesiología. Pero como costumbre, ¿cierto?, de todo cristiano o cristiana, antes de abrir las Sagradas Escrituras, vamos a doblar las rodillas y vamos a ir ante la presencia del Todopoderoso. Amén. Bendito Dios, Señor Padre Celestial, alabado y bendecido sea su santo nombre. Gracias le damos porque hemos llegado a la segunda lección de este seminario bíblico, pidiendo y rogando, invocando su santa presencia en medio nuestro. Le pedimos y le rogamos que se haga presente en nuestros corazones y en nuestras mentes. Como también le pedimos una bendición especial por cada persona, eterno Dios, que está viendo este video, que tu Santo Espíritu los pueda conmover, que los pueda contriñir para que también puedan llegar al arrepentimiento. Padre, ayúdanos, eterno Dios, como también a los que están viendo a través de las señales en vivo, que tu Santo Espíritu sea con ellos por pura misericordia. Gracias le damos por estar en medio de su pueblo. Le pedimos, abra nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces nuevamente a la temática, ¿cierto?, de tomar notas y al resumen al finalizar de cada lección. Entonces, el segundo tema es la eclesiología y el espíritu de la profecía. Para aquellos que no están en tema, ¿cierto?, con respecto al espíritu de profecía, como mencioné en el primer video, el espíritu de profecía usted puede buscarlo, ¿cierto?, en nuestros videos anteriores, en los cuales aparece qué es el espíritu de profecía y de qué se forma. Aparte, ¿cierto?, en los estudios anteriores o en el seminario anterior sobre el espíritu de profecía, mencionamos algunos argumentos en contra y en favor que hay en las redes sociales. Y también pudimos, ¿cierto?, argumentar, ¿cierto?, y destruir aquellas falacias que hay en contra del espíritu de profecía. Entonces, vamos a ver qué es la eclesiología con respecto al espíritu de la profecía. Vamos a ir en sus Biblias, y los que nos acompañan a través, ¿cierto?, de las redes sociales pueden buscar también en sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20. Efesios capítulo 2, 19 al 20. Efesios capítulo 2, 19 al 20. Dice las Sagradas Escrituras. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ya, entonces, ¿cuál es el fundamento, piedra principal respecto a la iglesia? Jesucristo, ¿cierto? Tenemos claro que es Jesucristo y que obviamente somos conciudadanos y miembros de la familia del Todopoderoso. Entonces, con respecto al espíritu de profecía, menciona, ¿cierto?, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 9, dice que la iglesia es el medio señalado por Dios. Mencioné que la iglesia, ¿cierto? Ya, ok, lo repito. La iglesia es el medio señalado por Dios. Que dijimos la lección anterior, por favor, los que están mirándonos por internet, búsquenlo, ¿cierto?, en los videos anteriores, que la autoridad que recibe el ser humano, ¿cuál es? A través de Dios. Solamente es Dios la autoridad máxima en la iglesia. Que si nosotros, ¿cierto?, obedecemos al hombre que tiene cargo, es porque Dios lo pide. Entonces, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Entonces, en el video anterior mencionamos también que Dios delegó su autoridad a la iglesia. También fue organizada, ojo con esa palabra, organizada, no es un negocio,
sino que fue organizada ¿para qué? Para servir. ¿Se acuerda que dijimos que autoridad conlleva a qué palabra? Servir. Servir, ¿cierto? Para visitar los enfermos, para ir a los hogares de reposo. Eso es lo que nos ha sido llamado la iglesia. Y su misión es, ¿qué más? Es la de anunciar el evangelio del mundo. Entonces, 3 conceptos básicos que vamos a analizar en este video. Primero, el marco del gran conflicto. Luego vamos a hablar sobre el tema del pueblo remanente. Y en tercer lugar, vamos a ver el zarandeo escatológico de la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hablar en primer lugar? Del marco del gran conflicto cósmico. Si pueden ver también nuestros videos anteriores sobre la música, recuerde, ¿cierto?, que también en nuestra radio puede escuchar, ¿cierto?, el tema de que el adversario de las almas y Dios está detrás de ¿quién? Del lóbulo frontal. Entonces, en el marco del gran conflicto tenemos una clara, ¿cierto?, dimensión. Primero, ¿cierto?, el contexto cósmico e histórico, que es entre Cristo y Satanás. Tenemos también la dimensión teológica, que es la verdad y que es el error. También nos pueden visitar, ¿cierto?, en los videos que estamos haciendo sobre el estudio bíblico básico, sobre usar todas las Biblias de las religiones principales, y que la mayor parte de las Biblias dicen casi exactamente lo mismo. Solamente difiere en la iglesia que imparte la religión. Luego tenemos la dimensión cultural, la iglesia y el mundo. ¿Qué hace diferencia y qué es a favor, ¿cierto?, que hace a favor de la iglesia? También tenemos la dimensión personal, que hace cada individuo en favor de su prójimo. En el punto focal tenemos, ¿cierto?, el carácter de Dios, que es reflejado a través de la ley moral, donde está reflejado en ¿cuántos mandamientos? En 10 mandamientos. Y esto obviamente no lo dije porque a mí se me ocurrió. Ahí están las bases sobre las dimensiones y el punto focal, que se encuentra en el libro de Revelaciones, capítulo 12, versículo 17, y en Primeros Escritos, página 145 a la 295. Entonces tenemos claramente que las dimensiones, sobre todo el tema teológico y cultural, es para presentar, no obligar, ojo, Dios no obliga a nadie, presenta la verdad para que cada ser humano tome una decisión. O, ¿cierto?, toma la verdad o toma la mentira. También están las implicaciones eclesiológicas, que es restauracionismo, es decir, abandono de la apostasía. Para los que nos están viendo por primera vez y no están familiarizados con el tema de la apostasía en gran manera es alguien que estuvo con nosotros en la fe, pero decidió apartarse en un momento del tiempo. Es decir, ¿cierto?, fue creyente, pero ya en un tiempo X ya no lo es. Entonces, las implicaciones que lleva al estudio de la iglesia es restaurar, ¿cierto?, aquel que ha salido para volverlo a los caminos de Dios. Pero recuerde que todo lo hacemos ¿con qué autoridad? Con la de Dios. También están las verdades bíblicas, el rechazo al pluralismo. Aquí entra también el ecumenismo. Todas las religiones dicen lo mismo, todas las religiones dicen la verdad, y eso está más alejado de lo correcto. Si bien es cierto, Dios tiene una iglesia que no tiene letreros, sino que hay 2 características: guarda los mandamientos, ¿cierto?, incluyendo el sábado, y tienen la fe, y poseen, ¿cierto?, y tienen la fe de Jesús. Entonces, una de las verdades, el rechazo, ¿cierto?, es que todos dicen la verdad. Dios tiene su iglesia, Dios tiene su verdad, y es una verdad absoluta.
No es como hoy en día, ¿cierto?, que se menciona que todos dicen la verdad. Eso es falacia. También tenemos el estilo de vida, la religión en práctica. Y esto, los hermanos que me conocen, a mí no me gusta llamar religión a Dios, porque religión es como encasillar a Dios a lo que a mí me conviene. Pero en cambio, el estilo de vida es la práctica. Lo teórico, llevarlo a la práctica. Y lo que vimos en el video anterior, la práctica, ¿qué es? Servir al prójimo. En un formato, ¿cierto?, de amor ágape, altruista, sin esperar nada a cambio. En la cuarta lista tenemos la religión en práctica, ¿cierto? El rechazo al ecumenismo, reiterando, ¿cierto?, lo que mencioné al principio, ¿cierto?, que se va a llegar a un punto en que las religiones se van a unir, no importando lo que crean, no importando, ¿cierto?, cómo vistan. Si bien es cierto, llama mucho la atención y puede decirse que esa es la solución para hoy en día, pero no es así. El ecumenismo declara, ¿cierto?, que todas las iglesias van a unirse, pero tiene que haber un poder sobre todas ellas. Y ya sabemos qué poder está detrás de todas esta maquinación. Muy bien. Aparte de esto, tenemos tres conceptos básicos. Tenemos, ¿cierto?, ahora el tema del pueblo del remanente. Entonces, reiterando el marco del gran conflicto, está, ¿cierto?, involucrado la congregación y también el individuo en sí. Y lo que hace la iglesia es el medio, ¿para qué? Para salvar al ser humano. Y ese medio es para presentar y no obligar la verdad absoluta. Y la verdad absoluta está en la palabra. Nada más que en la palabra. Si bien es cierto, como estamos viendo en los estudios bíblicos, las Biblias difieren un poco en algunos detalles, pero lo más importante es que la Biblia difiere en la persona que la enseña. Nada más que eso. El Espíritu Profecía menciona el Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 449 a la 450, lo siguiente: el remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavíos, nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. ¿En qué momento se está dando esto? ¿No es acaso en el tiempo que estamos viviendo? Porque Dios nos llama, ¿cierto?, a consagrarnos, a vivir una vida santa. Y la palabra hebrea santo significa kadosh, que significa, ¿cierto?, apartado para uso sagrado. Entonces, nuevamente dice el Espíritu de Profecía, el remanente despreciado queda listo de gloriosos atavíos, nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Sus nombres, ojo, son nombres que permanecen en el libro de la vida del Cordero. Recuerde que el libro de Revelaciones menciona en una de las iglesias que ten cuidado que no se borre, ¿qué cosa? Tu nombre del libro de la vida. Entonces el remanente, el resto, ¿cierto?, que dice el libro de Revelaciones, ya su nombre no se borra, sino que permanece fijo. Yo creo que ¿cuántos quieren tener su nombre permanentemente en el libro de la vida? Yo creo que todos, ¿cierto? Igual que el que está viendo, la persona que nos está viendo a través de las redes sociales, yo sé que también usted tiene una linda alma que salvar. Para eso Dios los llamó, para ser salvos y también para estudiar junto con nosotros. Entonces dice, después del punto seguido, sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero, registrados entre los fieles de todos los siglos. Han resistido los lazos del engañador, no han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón, ahora están eternamente seguros de designios del tentador. El deseo de toda la gente, página 593, dice, entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente. ¿Cómo? Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente. A lo mejor los que nos están viendo, ¿cierto?, en las redes sociales son algunos de ellos.
que a lo mejor no tienen toda la luz que Dios les ha dado, pero alaban a Dios. ¿Y qué dice? Quienes no han recibido jamás la luz por un instrumento humano y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que requerían. Sus obras son evidencia de que el Espíritu de Dios tocó sus corazones y son reconocidos como hijos de Dios. Entonces, como mencionaba anteriormente, la iglesia no tan solo se forma por un X letrero, sino también forma, ¿cierto?, con respecto a todos los que buscan a Dios sinceramente. Con referirse a las obras, ¿también quiere referirse al comportamiento y todo eso? Correcto, correcto. A pesar de que, como dice, no tienen la luz, ¿cierto?, completa, pero de acuerdo, y eso ocurre mayormente con nuestros antepasados. Muchos antepasados que fueron cristianos, ¿cierto?, o familiares antiguos que a lo mejor no supieron toda la verdad presente, pero Dios, ¿cierto?, lo juzga a medida la luz que les va llegando. En Testimonio para los ministros, página 45, dice lo siguiente: ¿no tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Entonces el Espíritu de Profecía menciona que dentro del remanente hay babilonios. Hay personas, ¿cierto?, que no han salido del mundo y están dentro del remanente. Y ella, ¿cierto?, menciona que es la iglesia militante, es la que camina en este mundo. Porque cuando Dios venga a buscarnos por segunda vez en gloria y majestad, va a encontrarse con la iglesia triunfante. En Primeros Escritos, página 260 al 261, menciona lo siguiente: vi que Dios tiene hijos, ¿qué cosa? Sinceros, ¿cierto?, entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Entonces, insisto, Dios no tan solo tiene una iglesia con un solo rótulo, tiene hijos sinceros en todas las iglesias. Y le repito, en todas las iglesias hay hijos sinceros, que en el momento de que Dios le diga, sal de ahí, van a aceptar el llamado de Dios. Y espero que la persona que nos está escuchando en las redes sociales también tenga esta oportunidad, ¿cierto?, de escuchar la voz de Dios y de poder meditar si lo que le predican en su iglesia está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Sigue diciendo: y antes de que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados ¿a qué? A salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Ojo, el Espíritu de Profecía no dice el hermano laico. ¿Qué más? Va a haber muchos pastores, líderes religiosos de muchas iglesias que se van a dar cuenta que por mucho tiempo han estado predicando falsa doctrina, pero en su corazón han sido sinceros y Dios los ve. Y Dios, ¿cierto?, va a tener un momento en cual, ¿cierto?, va a llevar el mensaje y les va a decir, salgan de ahí. Sigue diciendo, el Señor quiere que comprendamos que es de la mayor importancia en estos días que nos mantengamos sobre la plataforma de la verdad presente. Mencioné la plataforma de la verdad presente, ¿cierto? Nuevamente, el Señor quiere que comprendamos que es de la mayor importancia en estos días que nos mantengamos. ¿Se acuerdan ustedes en qué parte de la Biblia dice que hay que perseverar? ¿Se acuerda usted? Mateo 24:13, que dice que el que persevera, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Ese será salvo. Es decir, el que tiene la paciencia hasta el final, ese será salvo. Los que piensan que la iglesia militante es la triunfante cometen un gran error. ¿Se acuerdan lo que dijimos anteriormente? La iglesia militante estaba compuesta ¿por quiénes? Por Babilonia. Por babilonios. Entonces no puede ser la iglesia triunfante. La iglesia militante obtendrá grandes triunfos,
pero también tendrá fieros conflictos con el mal, para poder establecerse firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. Y cada uno de nosotros debiera estar decidido a permanecer con la iglesia sobre la plataforma. Sigue diciendo, en Eventos de los Últimos Días, página 186, las filas raleadas serán llenos por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la undécima hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. Bueno, insistir, hay muchas iglesias caídas, como mencionábamos anteriormente, que han escuchado la verdad presente, pero como ellos todavía no saben en qué decidir, porque a lo mejor sus pastores han estado diciendo, no tiene que estar aquí, porque si usted nació en esta iglesia, tiene que morir en esta iglesia. ¿Y eso dice la Biblia? No, no dice eso la Biblia, sino que dice en Mateo 7:21, no todo aquel que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces sigue diciendo ella, el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar. Y aquí entra un poco para nosotros algo muy, muy delicado. Mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, serán admitidos un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad. ¿Por qué tiempo? Por primera vez. Que Dios nos ayude para estar entre esas filas, porque acuérdense que el que persevera hasta el fin ese será salvo. Y por último, el último concepto, que es el zarandeo escatológico de la iglesia. Como hemos visto, ¿cierto? En inglés es shaking, que es, ¿cierto? Mover, ¿cierto? Agitar, y eso lo vemos en el concepto de la agricultura, donde el agricultor lanza, ¿cierto? El trigo al cielo y solamente cae al suelo juntamente con el zarandeo, solamente que cae al suelo el trigo. ¿Y qué es lo que lleva el viento? La cizaña, porque el peso del trigo hace que la gravedad, ¿cierto?, haga su función y caiga al suelo. Entonces la cizaña se la lleva el viento. Y escatológico viene del tema, ¿cierto?, de estudio de los tiempos finales. Hoy en día, ¿cierto?, se ve este tema de que por qué tengo que ser diferente, por qué, ¿cierto?, no debo ir al cine. Yo puedo ir al cine, pero no debo, porque obviamente la grande, ¿cierto?, negocio de Hollywood es, ¿cierto?, lavarnos el cerebro. Y aunque usted me diga, no, pero como pastor, me va a lavar el cerebro, si yo tengo, ¿cierto?, un doctorado, un título profesional, pero recuerde que la música, lo que comemos y lo que observamos, todas las avenidas del alma tienen que ser guardadas. Y en el cine, ¿cierto?, no tan solo se ve un tipo de película, sino que hay miles de tipos de películas. ¿Y la alimentación pura comida chatarra? ¿No? Exacto. Este libro tiene que conseguírselo. Se llama La Avenida del Consolador, de Leroy Edwin Fromm, y esto lo saqué en la página 125. Dice que mientras que la iglesia evangeliza al mundo, ¿qué cosa? El mundo seculariza a la iglesia. Lo que mencionaba anteriormente, que muchas veces hay algunas personas que dicen, pero ¿por qué yo tengo que ser diferente? ¿Por qué si los demás van a una parte, por qué yo no puedo ir? ¿Por qué yo no puedo escuchar? Oye, usted puede escuchar todo lo que usted quiera, puede ir a todos los lugares que usted quiera, pero si sigue haciendo eso, no podrá entrar al reino de los cielos. Porque acuérdese que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, cuando la iglesia, ¿cierto?, se acomoda a las predicaciones más suaves para que la gente no se vaya, ¿qué está diciendo este escritor? Que el mundo seculariza
¿A qué? A la iglesia. Interesante. Dice El conflicto de los siglos, un libro que tiene que usted, estimado observador en las redes sociales o auditor en nuestra radio, tiene que conseguirse este libro, Conflicto de los siglos. Si no lo tiene, pídanoslo a través, ¿cierto?, de las redes sociales. Con gusto lo haremos llegar. Este libro es un bestseller. Este libro desenmascara los errores de la mayoría de las iglesias y presenta la verdad. Dice El conflicto de los siglos, página 498, lo siguiente: al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Entonces, para yo saber, ¿cierto?, si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, ¿qué debo hacer? Separarme de lo que hace el mundo. Si el mundo escucha un tipo de música, yo no lo hago. Si el mundo se alimenta de un tipo de clase de alimento, yo no lo hago. Porque lo que tenemos aquí, ¿cierto?, es el cuerpo, le pertenece a Dios. Y Dios pedirá una cuenta estrecha por lo que nosotros estamos conservando. Mensaje selecto, tomo 2, página 186, menciona lo siguiente: puede parecer que la iglesia está por caer. Otra vez, puede que la iglesia está por caer. No, es que hay mucho Babilonia dentro de la iglesia. Oiga, nosotros tenemos que ver qué se predica en la iglesia. Porque si está predicando la verdad presente, es la iglesia verdadera. No importa los miembros, porque acuérdense que decía el Espíritu de Profecía que la iglesia militante no es la iglesia triunfante. En la iglesia militante hay babilónicos. Pero no caerá. Ella permanece en pie. Los pecadores que hay en Sión son tamizados, es decir, se los lleva el viento, mientras la paja se separa del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Sigue diciendo el testimonio para la iglesia, tomo 4, página 96. Menciona: el zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Se queda solamente aquella persona que está cimentada en la roca, que es Cristo. La prosperidad contribuye a quienes ingresen en la iglesia, multitudes que meramente profesan la religión. Entonces hay que tener cuidado. Cuando nosotros vemos que hay mucha gente en la iglesia, ¿eso significa que la iglesia es verdadera? No. Dice que hay muchos que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. El espíritu de esta clase de persona no es firme en Dios. Se separan de nosotros porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, ¿qué cosa? Muchos se escandalizan. El Espíritu Santo me recuerda el texto que dice en San Juan 6:68, que dice, bueno, vamos a leer específicamente, no está en la cita, pero es bueno porque eso es lo bueno de estar en vivo. Vamos a ver lo que dice San Juan 6:66, ya que el Espíritu de Profecía mencionó, ¿cierto?, que se separan muchas veces miembros que meramente profesan la religión porque se escandalizan por la palabra. Vamos a ver San Juan, capítulo 6, 66. Y escuche bien ese número, 666. San Juan 6, 66, capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muy bien, entonces, ¿quiénes volvieron atrás? Los mundanos, ¿cierto? No, ¿qué dice? Los discípulos, no todos, pero dice muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Qué es lo que hace el verdadero cristiana cuando la palabra es dura, cuando la palabra penetra, ¿cierto?, nuestra vida y quiere, ¿cierto?, limpiar nuestra vida, nuestro ser? ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano o la cristiana? Bueno, observemos lo que dice dos versículos más abajo. San Juan 6, 66.
8. San Juan 6, 68. San Juan 6, 68. ¿Qué dice la palabra de Dios? 6:68. Dice así. San Juan 6, 68. ¿Qué dice? 6:68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Muy bien, entonces Jesús le preguntó, bueno, ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro, cierto, inspirado por el Espíritu Santo, que dijo, pero papá, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si tú tienes las palabras de vida eterna. Ese es el verdadero cristiano, la verdadera cristiana. ¿Qué sigue diciendo? En el San Andeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los